Evangelio que ha sido proclamado nos enseña que el hombre tiene límites. Límites en los cuales el ser humano se reconoce que quiere resolver dificultades y problemas, situaciones que podríamos nosotros numerarlas en lo que nos dice el apóstol Pablo: espada, angustia, muerte, vida. El hombre tiene límites. Y el ser humano con límites, lo único que tenían para saciar el hambre de aquella multitud, que eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo único que tenían eran 3 panes, 2 peces. Es decir, tenían unos límites humanos para poder enfrentarse a un reto como era el hambre. Esos límites humanos hacen que algunas personas, ante sus límites, tomen una actitud que podríamos llamar de rebeldía. Hay otros que sus límites se acostumbran a estar limitados y a vivir una especie de vida mediocre que se conforma con lo que parece ser fronteras infranqueables de la naturaleza humana. Fíjense que el apóstol no las enumera, se las vuelvo a leer como ha sido proclamada. Dice, habla de persecución, hambre, desnudez, peligro, vida, muerte, ángeles, demonios, presente, futuro. Tantas cosas en las cuales nosotros podemos ver nuestros límites humanos. Los límites al ser humano le tienen que llevar a una especie de humildad existencial. No puedo solo, porque nosotros vivimos una especie de mito social, científico, en la cual los seres humanos dicen: estos límites humanos seremos capaces de resolverlos en el futuro. Sin embargo, hoy nos dice el Evangelio que cuando hay límites humanos, el ser humano tiene que ir con esa humildad existencial a aquel que puede de alguna manera resolver nuestros límites humanos, encontrar solución y hacer que los límites que tiene el ser humano se le abra la posibilidad de infinito. La muerte se convierte en vida. La vida alcanza plenitud. El hambre se cambia en quedar saciado. La derrota se cambia en victoria. Cuando el ser humano, reconociendo que solo no puede, reconoce que sin Dios, sin poner su confianza en Él, eso que nos dice el apóstol Pablo en la segunda lectura: ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? Nada de eso nos apartará del amor de Dios, sino que será la oportunidad de que ese amor de Dios manifestado en Cristo, cuando nosotros con nuestros límites descubrimos la experiencia del amor de Dios manifestado en Cristo, que hace que donde hay imposibilidad, 3 panes, 2 peces, se multipliquen para saciar una multitud. Cuando nosotros, en vez de alejarnos, en vez de que esas cosas y esos límites nos alejen del amor de Dios manifestado en Cristo, al contrario, el creyente tiene que ir donde aquel que es capaz de superar nuestros límites. El hombre solo no puede. El hombre unido a Dios le salen alas de infinito. El hombre solo se encuentra con la experiencia humillante de sus límites. Por eso el Evangelio
tiene una especie como de frase contrastante. Dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. No es que Dios se glorifique en nuestros límites. Mientras más limitados somos, más se glorifica Dios. No. Dios se glorifica en nuestro infinito, en nuestros triunfos, en nuestras victorias. Porque nada nos tiene que separar del amor de Dios manifestado en Cristo. Nada de eso. Cuando tú llevas la espada, la muerte, la desnudez, la enfermedad, la vida, cuando tú te pones esas experiencias, te llevan a ponerte de rodillas, a humillarte ante Dios, porque el que se humilla ante Dios está siempre de pie ante cualquier criatura, porque ni la muerte, ni la espada, ni ángeles, ni demonios, ni la vida, ni la muerte podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Todas esas cosas que el hombre llama sus límites son una especie de escalera que nos acerca a experimentar el amor de Dios manifestado en Cristo. Eso fue lo que los discípulos experimentaron allí. Había hambre. Se glorificó ese amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Vuelvo a insistir, Dios no se alegra en nuestras humillaciones ni en nuestros límites. Dios se alegra, se glorifica a Dios cada vez que el hombre es capaz de superar sus propios límites. Allí es donde se glorifica a Dios, porque la gloria de Dios, decía un autor antiguo, la gloria de Dios es el ser viviente, es el triunfo, es la victoria. Por eso el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, como dice el Evangelio. El hombre sin Dios es una especie de residuo. Cuando ustedes toman café, ¿verdad? Ustedes tienen una cafetera y le echan café. Eso ese residuo que queda, ¿verdad? Que se llama borra, me parece, ¿verdad? Ese residuo de grito que queda, pues eso no sirve para nada. Eso ya no es café. Yo nunca he hecho café, pero me lo han dicho, por eso puedo decirlo con autoridad. Queda ese residuo, porque yo lo que hago es, cojo leche y le echo café Sanca, ¿verdad? Ese instantáneo, ¿verdad? Eso es lo que yo hago, si hago, ¿verdad? Pero si tú haces café, queda ese residuo que no sirve para nada. Si tú, hay una cosa que se llama el pozo. ¿Qué es el pozo? El pozo no es para donde sacan agua, sino el pozo de que el vino deja como un sedimento abajo. Eso se llama pozo. Eso no sirve para nada. Es un residuo. El ser humano sin Dios es una especie como de borra de café. Lo que queda de ser humano es un residuo. Es un hombre con límites. Es un hombre mediocre. El hombre sin Dios es un hombre que es un pozo, es una consecuencia de la ausencia de Dios del ser humano. El hombre sin Dios, lo único que experimenta en su vida es hambre, es sed, es muerte, son principados y potestades. Todo lo que encuentra el residuo de esa vida humana es una vida de aspiraciones inconclusas, de una especie que inquietud que San Agustín llegaba a decir: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso es el ser humano sin Dios. Solo hay fronteras para aquel que no se pone en las manos providentes de Dios para que le salgan alas de infinito. El hombre con Dios es
sinónimo de infinito. Nada nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Eso experimentan los apóstoles. Los límites humanos, cuando uno se acerca a ese amor de Dios manifestado en Cristo, experimenta victoria, triunfo, plenitud. Por eso es que ninguna persona puede decir, es que yo tengo estos límites, es que yo soy alcohólico, es que se me hace difícil mi matrimonio, es que mi situación económica, y la lista de los límites puede ser infinita. Cuando tú afirmas con el apóstol, como hicieron los apóstoles hoy, hambre, Señor, nada nos podrá apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por eso la semana pasada yo les volví a recordar el evangelio de las bodas de Caná. ¿Qué hizo María? Encontró un límite. No tenían vino. Las bodas de Caná era una fiesta en la que María fue invitada con los discípulos y Jesús. Y a aquel lugar le faltó vino. Hay una frontera infranqueable, aparentemente para el ser humano,